Buenos días. Muchas gracias, muy amable. Hoy es martes 12 de noviembre de 2024. Estamos arribando a la emisión número 662 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, un programa institucional de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación que busca reconstruir diferentes eventos, episodios, sucesos y hacer un análisis muy transversal de la irresponsabilidad de la dirigencia política colombiana frente a los aspectos de seguridad y desarrollo materializados en una violencia que se entronizó y eternizó en nuestro quehacer diario. Eh, en el día de hoy, el señor Gómez Méndez, ex procurador, ex fiscal, militante de la izquierda radical en Colombia, publica un libro que denomina La democracia bloqueada y sus grandes conclusiones son que el presidencialismo nos tiene atados, que la corrupción, que el Congreso de la República no sirve para nada, que la eh, comisión de acusaciones es una comisión de absoluciones, que el gobierno de Petro está cometiendo una gran cantidad de canalladas y calaveradas. O sea, nada nuevo, pero lo dice el señor Gómez Méndez y lo ponen como una salvación. En lo que sí no estamos absolutamente en nada de acuerdo con él es cuando dice que antes de la Constitución del 91 existían partidos políticos serios en Colombia. Ahí sí podríamos traer al cómico Jaime Garzón a que dijera que en CUAC también hay tiempo para el humor y soltar una de sus estruendosas carcajadas de burla con Leona Santo Domingo. Entonces hoy vamos a ver una situación especial que era la dinámica de operaciones que llevaba la Cuarta Brigada en una extensa zona, una jurisdicción demasiado extensa que abarcaba parte de Santander, todo el sur de Bolívar, el noroccidente de Antioquia y todo el departamento de Antioquia. Una brigada con un territorio demasiado grande y a pesar de las limitaciones logísticas, operacionales y políticas de la época, cumplía con la misión y en esto queremos resaltar el trabajo, el sacrificio permanente de nuestros soldados en defensa de Colombia. Entonces entremos en materia, mi coronel. Sí, muy buenos días. Para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál era el panorama político interno de Colombia para el mes de julio de 1973, un año antes de la finalización del gobierno de Pastrana Borrero y la elección de López Michelsen? Pues dicen algunos especialistas que es que la democracia de Colombia no funciona porque hay demasiada democracia. Otros dicen que no existe y otros dicen que esto es un carnaval de egos y de posibilidades para que la corrupción se entronice. Y todos dan sus puntos de vista, pero no tocan el aspecto fundamental que es la politiquería, la corruptela. Y para responderle a su pregunta, utilicemos esta caricatura del señor Chapete. Estamos hablando de julio de 1973, un año antes de que asumiera la presidencia el señor López Miquels. 10 años antes de esa época, el 73 de esa fecha, el señor López Miquelsen había sido un ferviente defensor del comunismo, un aliado con ellos, e inclusive aquí hemos visto que en los años 68, 69, 70, en sus intervenciones públicas ponía de ejemplo a Fidel Castro y decía que la revolución cubana era un eh, acicate para el resto del mundo, ya que la producción agrícola ya era impresionante y que estaban en una época bollante de la economía, un poco de mentiras. Pero, oh sorpresa para todo el mundo, que en el 73, cuando comenzó su campaña política, eh, le volteó la espalda a todos ellos. Y él, que desde el MRL había sido igual que Petro, que una gran convocatoria nacional, que una unidad nacional, que un país donde cupiéramos todos,
no necesitaban ideologías, sino un solo fardo para reunir a todos los futuros gobernantes del país. Inmediatamente el Partido Liberal le dio el aval y se vio que el Partido Conservador no tenía mucha fuerza para contrarrestarlo. Entonces, inmediatamente salió adelante, se anticipó a los otros que ya se sabían que era el general Rojas Pinilla, que todavía estaba vivo, y Álvaro Gómez, y le dijo la misma respuesta que le dio a la ANAP. Le dijo, mi gobierno no va a ser de Frente Nacional, mi gobierno va a ser de juntos todos trabajando por Colombia, pero no revueltos, y yo soy el que voy a decidir a quién coloco y a quién no coloco. De esa manera estaba rompiendo con una corruptela de la cual él hacía parte y quería únicamente colocar una cantidad de improvisadores y de mediocres que en cierta forma hizo lo mismo que Petro. Verbo y gracia, el nombramiento de Aníbal Martínez Zuleta como contralor o el de la señora María Elena de Crobo como ministra del Trabajo, que eran personas que no daban el nivel, pero igual que siempre lo han hecho, y si ahora le critican a Petro porque nombró a Irene Vélez, en su época también había una María Elena Crobo. Adelante, mi coronel. ¿Por qué el Ministerio de Minas abrió una convocatoria para la explotación de esmeraldas en el occidente de Boyacá y qué tenía eso de relación con la creciente violencia comunista en todo el país? Decía un viejo adagio del siglo XIX, decimonónico en Colombia, que nuestro país es un país de cosas singulares porque la guerra la hacen los civiles y la paz los militares. Llegamos a la década de los años 60 y 70 en Colombia con una explotación ilícita a cielo abierto de nuestros recursos esmeraldíferos. Y allá mandaban unas mafias criminales impresionantes. La violencia estaba tan desatada en Borbú y Coscuez, que son los dos municipios más occidentales de Boyacá, que las FARC también encontraron eh, una beta para financiarse, y ese fue uno de los afanes del cuarto frente o la cuarta cuadrilla por asentarse en la región, lo cual originó la respuesta de bandidos armados y se desató una serie de vendetas entre grupos de diversas tendencias políticas, todos esos sí apadrinados por dirigentes corruptos que promovían esa acción, ya que de allí salía mucho dinero. Hasta Efraín González hizo parte de ese bandidismo. Entonces, era peor que un lejano oeste cuando la lucha por el oro. Ante esta situación, al señor Pastrana Borrero no le quedó otra solución que convocar una licitación para que esas zonas esmeraldíferas fueran, como eran territorios del Estado, fueran explotadas de manera legal y con los controles que se suponía que iban a haber y nunca han habido. Pero bueno, en la licitación se escribió todo eso y los días siguientes fueron de debates públicos y privados, de dimes y diretes en el Congreso y en medios de comunicación, y se politizó el tema. Se comenzó a rumorar que vendrían empresas extranjeras a licitar, que solo iba a licitar la mafia del narcotráfico, que ya estaba siendo poderosa, que solo iban a licitar los comunistas armados de las FARC, que se necesitaba ponerle orden y la gran solución fue enviar el ejército allá, como si el ejército tuviera el poder para resolver todo ese intríngulis jurídico y ese entorno de violencia social y política que estaban desatando muchos intereses. Al día de hoy existen ya quienes son los contratistas y los licitantes ganadores,
pero por debajo de la mesa sigue corriendo mucha corrupción, mucha podredumbre y el Estado colombiano sigue perdiendo y hay personas que se han enriquecido y se han vuelto los zares de ese negocio eh, sin compasión para asesinar a quien sea por controlar hasta la última gema, lo cual sabemos que es imposible, pero lo hacen así de esa manera y allí imperan el terror, el miedo, las bandas y a pesar de estar ya jurídicamente, entre comillas, legitimado todo eso, la violencia se ha mantenido subterránea y no hace mucho aquí en Bogotá a un bandido de esos lo asesinaron con un fusil de alta precisión desde el exterior del edificio donde vivía, lo cual demuestra que el problema sigue latente, porque a menudo aquí en las calles de los esmeralderos que se conocen en Bogotá suceden crímenes relacionados con eso y en la zona de Coscuez, Borbur, Muso, Peñas Blancas es permanente que hayan hechos de sangre relacionados con este tipo de explotación minera. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la situación interna del ELN antes de la operación Anorí, en la que el Ejército Nacional llevó al grupo terrorista al borde de la extinción? De esto se podría escribir mucho, mucho, porque siempre se ha dicho que la operación Anorí fue la consecuencia de un hábil manejo estratégico de las tropas por parte del general Ramón Emilio Rincón Quiñones, primero en Santander y luego del coronel Hernán Hurtado Vallejo en Antioquia para dar el puntillazo de esa operación. Y eso es absolutamente cierto. En la parte estratégico-militar fue así. Pero también hay que mirar qué estaba ocurriendo en el ELN para que se llegara allá. El ELN ya completaba casi una década de acción criminal contra los colombianos. Había tenido todo el soporte de la narcodictadura cubana. Había tenido toda la complicidad del MRL en sus sectores radicales encabezados por la señora Marilena Crobo y otros delincuentes de cuello blanco que estaban con el ELN. Había tenido una infiltración grande en los sindicatos petroleros, las universidades y las organizaciones campesinas en las zonas donde delinquía. Se estaba financiando con la minería ilegal ya y tenía una organización bien incrustada entre los curas, la teología y la liberación. Significa que había todo un cuadro estructural, una composición interna del ELN. Pero había un pero, y era que el terrorista que los dirigía era un asesino despiadado, un psicópata, un enfermo mental por estar asesinando gente para satisfacer su ego, que era Fabio Vázquez Castaño. Y este criminal ordenaba a diestra y siniestra fusilamientos y tenía una ley del terror increíble que es un tema para los psiquiatras del crimen todavía por determinar cómo es posible, y eso lo hemos reiterado aquí, lo seguiremos reiterando, que a pesar de todas esas evidencias de que se asesinaba a líderes estudiantiles como Jaime Arenas, que ordenaba, ya había sentenciado a muerte a Lara Parada, que había asesinado a Juan de Dios Aguilera, a otros fundadores del ELN, ahora acababa de asesinar a un santanderiano, un tipo barramejo de apellido Uribe Gaviria, que ha sido un dirigente sindical, un electricista que ha trabajado en Ecopetrol y una persona muy inteligente en el ámbito organizativo, era un líder de masas, como dicen los comunistas, y se había incorporado al ELN y era la persona que le movía en el puerto petrolero una gran cantidad de contactos a nivel local, regional y nacional, es decir, Uribe se movía por todo el país y le rendía cuentas a este bandido y le ayudaba a organizar todo lo que pasaba en Bucaramanga, en Barranca Bermeja y Bucaramanga. Pero Fabio Vázquez Castaño ya se daba cuenta que era una persona mucho más capaz que él. Y ese es el peligro de las personas brillantes, que cuando el jefe es generalmente menos capaz,
siente que le hace sombra y comienza a buscarle la caída porque tiene que ser él y nadie más. Y eso sucede con los dictadores y con todos los sujetos que se creen que son líderes cuando no lo son. Y este señor Uribe Gaviria, pues era un bandido también, participaba en muchas acciones criminales, pero le hacía sombra a Fabio Vázquez Castaño. Entonces hubo un problema de un dinero y de una vez Vázquez Castaño dijo, este se lo robó, tráiganlo para acá, le hizo juicio de revolucionario, como llaman ellos, y lo fusiló. Entonces, ese era el cuadro interno del ELN, un crecimiento muy bien estructurado por sus células urbanas y un mundo de terror interno dentro de las cuadrillas en el Santander y Antioquia y el sur de Bolívar, que nadie se explica cómo la gente seguía yéndose para la guerrilla a sabiendas que si llegaban a caer en garras de Fabio Vázquez Castaño eran fusilados. Pero sucedía y se repetía. Adelante, mi coronel. ¿Por qué los expedientes de unos terroristas del ELN a quienes se les adelantaba un consejo de guerra en el Socorro Santander fueron trasladados a Bogotá? Por varias razones. Primero, porque esos expedientes correspondían a un golpe que dieron las tropas del batallón Bo en el año 72 en un sitio denominado Los Canelos. Allí, en una incursión táctica terrestre sorpresiva, el Ejército Nacional golpeó la guarida principal de Fabio Vázquez Castaño y, aunque no hubo muertos en el combate, sí se logró algo muy importante que fue el decomiso del morral con todas las pertenencias de Fabio Vázquez Castaño. Y en ese morral se encontró todo el material, todo, documental que le explicaba al país y al mundo quiénes eran los contactos urbanos y rurales del ELN, cómo estaba organizado ese grupo criminal, cuáles eran sus estructuras jerárquicas, cuál era su estructura orgánica, cuáles eran sus planes y todos los objetivos inmediatos, además de la lista de personas que les colaboraban voluntariamente y personas que estaban obligadas a aportar dinero mediante extorsiones. Entonces dijéramos que es como un hallazgo equivalente a los computadores de Raúl Reyes. Quedó todo sobre la mesa. No había nada que no se supiera de él en ese momento. Entonces hubo en el país una gran redada de delincuentes, otros como la monjita terrorista que ya vimos aquí, Leonores Guerra, alias Consuelo, alcanzaron a escaparse de Colombia y terminaron siendo bandidos allá en Centroamérica apoyando la revolución nicaragüense o salvadoreña, o en México de delegados internacionales del ELN con la complicidad del gobierno mexicano, y otros fueron capturados, claro, y los que fueron capturados, por ejemplo, en Santander, se les inició el Consejo de Guerra en el Socorro, allá lo llamaron el Consejo de Guerra del siglo. Ese calificativo de Consejo de Guerra del siglo se lo dieron como a 10 eventos distintos con el ELN, con la FARC, con el EPL, el M-19. Por eso es difícil saber de cuál Consejo de Guerra del siglo se habla, porque sí lo mencionan. Pero retornando al tema, en el batallón Galán de Socorro se les estaba adelantando el juicio a unos bandidos de estos y como la operación del Comando Operativo número 10 se trasladó a apoyar la Cuarta Brigada, porque eso es importante decirlo. La Cuarta Brigada había hecho un trabajo interesante contra las guerrillas en su extensa jurisdicción, pero no le alcanzaban las tropas. Entonces, por eso le agregaron el Comando Operativo número 1, que era orgánico de la Quinta Brigada, se lo trasladaron a la Comando Operativo número 10, corrió, a la Cuarta Brigada, y entonces quedó al mando general de las operaciones el general Rivero Sabella, que era el comandante de la Cuarta Brigada, pero in situ, y el verdadero
artífice de la Operación Anorí, pues fue el coronel Hernán Hurtado Vallejo. Él siempre destacó que la Cuarta Brigada le facilitó el apoyo logístico, pero el apoyo espiritual se lo daba el general Rincón Quiñones, que ha sido el gestor de toda esa operación, y el apoyo moral y la dirección táctica y estratégica en el terreno y técnica de las tropas es éxito total del coronel Hernán Hurtado Vallejo. O sea, cada componente tiene su eh, responsable y líder principal, y es así es la historia y no como nos la han querido presentar de otra manera. Adelante, mi coronel. ¿Qué sucedía entre tanto en el Valle del Cauca con las FARC? Bueno, que en el Valle del Cauca las FARC estaban iniciando la recuperación del territorio que ha perdido en los años 60 Ciro Trujillo. No se nos olvide que en la segunda conferencia constitutiva de las FARC se le dio la tarea a Ciro Trujillo de ir al Valle del Cauca a aprovechar todo ese acumulado, como dicen los comunistas, que allí había de personas que habían participado en la violencia tripartidista y que todavía estaban activos, y muchos de ellos con familiares en las FARC, para recuperar el control de ese territorio, todo en poder del Partido Comunista y su brazo armado, las FARC. Entonces hubo muchos combates, muchas presiones, y no pudieron fortalecerse. Sin embargo, en la conferencia de 1970, las FARC volvieron a disponer el envío de estructuras para rodear a Cali. Siempre la han tenido en la mente, y eso explica por qué durante el gobierno de Duque, cuando Petro y los demás izquierdistas pretendieron tumbar el gobierno de Duque por medio de la violencia y el terrorismo llamado disque protesta social, las FARC fueron tan intensas en Cali. Es que ha tenido en el Valle del Cauca un epicentro fuerte del Partido Comunista, de formación de guerrillas, y después con la llegada del narcotráfico y las violencias que se han desatado en el Valle, han encontrado un terreno abonado para pervivir allí. Entonces, en ese momento eh, se hizo una operación importante de inteligencia entre Jumbo y Palmira, y fueron capturados cuatro bandidos muy importantes de las FARC. Uno que le decían el teniente Rogelio, que era muy cercano a Rigoberto Lozada Perdomo alias Joselo. Otro que le decían Jaime Guaracas, que era hermano del bandido ese que después se voló de las FARC y se fue para Cuba, que le decían también el sargento Jaime. Otro que le decían Luis Carlos Valencia, de menos nivel, y una delincuente que era una de las mujeres fundadoras de las FARC. Estos bandidos eh, estaban organizando eh, unas redes encargadas de cometer delitos como secuestros, extorsiones y otras asesinatos y otros crímenes en el sector del Valle Tolima y del Valle Cauca, en ese triángulo que forman los tres departamentos. También con extensión al Huila, desde luego. Y les encontraron también unos documentos que lo relacionaban con el asalto que habían perpetrado las FARC contra Colombia Huila, que lo vimos aquí también hace poco, a finales de mayo del 73, en el cual Carlos Loco Pizarro y el Mono Jojoy fueron los bandidos que directamente atacaron a la policía, se robaron el dinero de la caja agraria, asesinaron civiles y saquearon el comercio local. Eso naturalmente no lo cuenta el cura de Rux, y la honorabilísima senadora Pizarro nunca cuenta esa historia del papá cuando fue a atracar, violar, matar y robar en Colombia Huila y pertenecía a las FARC. Adelante, mi coronel. Podemos recordar a nuestra audiencia cómo sucedieron los hechos relacionados con las exitosas
operaciones de la Cuarta Brigada contra el grupo terrorista EPL y el ELN en los Llanos del Tigre, del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, y en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, en julio de 1973. Bueno, lo que sucedió en Amalfi fue muy sencillo. Ya el comando operativo número 10 estaba haciendo el traslado, que era un poco lento, de las tropas desde la zona de Barranca Bermeja y el sur de Bolívar hacia el nordeste antioqueño, y pues la capacidad helicoportar tropas por parte de la Fuerza Aérea era mínima. Primero porque existían muy pocas naves y segundo porque es que el terreno y el clima allá no es que faciliten todo el tiempo las movilizaciones de tropas, además porque se requería de cierto secreto para ir insertando las tropas progresivamente en un dispositivo de táctico de cerco que se pretendía hacer sobre la cuadrilla que dirigían los hermanos Antonio y Manuel Vázquez Castaño. Eh, entonces, en el desarrollo de ese proceso de ir ubicando tropas, hubo un enfrentamiento rápido, vas con una cuadrilla del ELN, una de las comisiones que estaba allí, y fue eliminado un bandido de esa cuadrilla. Pero el mismo día, en la zona del Urabá, el batallón Voltieros, en una región que se llama Zabaletas, en límites de Córdoba y Antioquia, tuvo un enfrentamiento mucho más intenso con cuadrillas del EPL, y en ese fueron eliminados dos bandidos que tenían cierto nivel dentro de la organización de la cuadrilla, uno de ellos que le decían Alirio y otro que le decían Uriel. Y el tal Alirio había sido herido en un combate el año anterior, pero se había recuperado y seguía delinquiendo. Eran los responsables de varios asesinatos en la zona, de secuestros, de ataques contra la Policía Nacional, de robo de armas, de asesinato de civiles, de robo de ganado, etcétera. Y hayan participado también ellos dos organizando cuadrillas que han asaltado unos caseríos de Pica Pica y Juan José en Córdoba, en los cuales habían saqueado el comercio y se habían robado los recursos de las oficinas de Telecom y de lo que tenían los comerciantes en su momento en la mano. En el combate, pues les decomisaron armas largas y cortas, municiones, granadas y documentos importantes para seguir operando. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que mientras se alistaba la operación Anorí, vemos que en el Valle, Cauca, Huila, Tolima, las FARC estaban muy activas, estaban desarrollando su cuarta conferencia y estaban empeñadas en destruir a Colombia. Entre tanto, estaba surgiendo ya con fuerza y próximamente saldría el M-19 a la luz pública. El ELN vivía una situación como la que acabamos de describir al inicio del conversatorio, y el EPL estaba delinquiendo de manera desaforada en esta región de Urabá. Al sumar todo esto, pues nos damos cuenta que el país tenía una cantidad de problemas y como si le faltaran pocos, el narcotráfico estaba creciendo y la guerra de las Esmeraldas estaba en pleno furor. Pero curiosamente, y esto no lo cuenta el señor de Rus, que pretende dizque, relatar la memoria real, la única solución que le daba el gobierno nacional del señor Pastrana era enviar tropas a resolver problemas que eran de orden político, estratégico y de gobernanza. Por ende, la violencia se ha enquistado, pero la respuesta de los partidos, que nunca ha habido partidos, ahí la vemos, el señor López Miquelsen, ahora diciendo que él era el salvador del mundo y del país, y la gente detrás de él sin entender cómo uno de los responsables de que esa violencia hubiera crecido hasta donde estaba, ahora aparecía como el salvador de la misma violencia. Algo muy similar a que lo que nos ocurre ahora con el señor Petro. Los responsables de que esté en el poder ahora aparecen como los salvadores del mismo problema que ellos armaron. ¿Cuáles fueron otros éxitos de la Cuarta Brigada contra el ELN en el nordeste antioqueño un mes antes de la Operación Anorí?
influyó ese hecho en la contundente ofensiva del Comando Operativo número 1 contra el grupo terrorista de los hermanos Vázquez Castaño. Pues que el batallón Bomboná estaba ubicado ya en el sector nororiental de Antioquia, venía desarrollando algunas operaciones en su zona. Y desde el principio que se dispuso el traslado del Comando Operativo número 10 para Antioquia, ese batallón fue agregado a ese comando operativo. Entonces, en el preludio, ya bajo el mando de del Comando Operativo 10, sin que hubiera entrado la operación directamente y totalmente en la zona, hubo una información muy importante y que quizás es el punto de origen de la operación Anorí. Otros dicen que fue eh, una captura de un bandido que se ha robado una vaca. Lo cierto es que los hechos ocurrieron por los mismos días y una operación rápida de inteligencia cerca a Puerto Berrío fueron capturados varios bandidos del ELN, entre ellos el más importante de esa captura fue el que está de último en la foto, alias Julio Pulgarín. Ese era el jefe de todos, ese era el experimentado y el que tenía conocimiento de qué era lo que planeaban y desarrollaban los grupos del ELN. Como ven, ahí hay un señor, el primero ya de edad, los otros de edad media, pero el jefe, el que los estaba organizando, más o menos como una milicia, una autodefensa guerrillera, era el tal Pulgarín. Pero como en los documentos y la información cayeron, pues todos fueron sindicados y eso le dio la oportunidad al comandante de la Cuarta Brigada para publicar un volante que inclusive lo colocamos en nuestro libro, la OPRL, Cóndor en el aire de la Operación Anorí, en el cual se dice, se advierte a los campesinos de la región que mire lo que le pasa a los campesinos que se meten a delinquir y a apoyar terroristas o bandidos. Pero fue una operación importante, fue un primer golpe, fue el preludio de la operación Anorí y esto lo hizo el batallón Bomboná, que era orgánico de la Cuarta Brigada, pero que como agregamos estaba ya en proceso de unirse al Comando Operativo número 10. ¿Qué reacciones se destacaron en los medios de comunicación respecto a la posición de los comunistas antiguos aliados de Alfonso López Miquelsen frente a sus declaraciones políticas en torno al inicio de su campaña presidencial? En el idioma castellano tenemos uno de los tantos dichos que decimos que a veces se oye pero no se escuchan. Podríamos parafrasearlo y decir que a veces se lee pero no se lee, sino que se miran las letras. Quizás esa ha sido una de las causas para que Colombia no evolucione políticamente. ¿A qué nos referimos? A que en los periódicos a diario se publica la radiografía de lo que nos ocurre como país y como ciudadanos y como sociedad, pero nunca la interpretamos, nunca le ponemos cuidado y ahí está, en cada pedacito de la información que hay, está quedando en claro lo que realmente sucede con la vida política y los demás contextos del entorno nacional. Resulta que el señor López Miquelsen logró imponerse por medio de trapacerías, porque era muy hábil para hacer componendas y ofrecer corrupción dentro del Partido Liberal, y fue muy rápida la forma como convenció a los dirigentes del Partido Liberal que él era el candidato del partido, y como la democracia nunca ha existido dentro de los partidos nuestros, así el señor Gómez Méndez diga que antes del 91 sí había partidos, cuando es cierto. Hay empresas de corruptos clientelistas electoreros, que es otra cosa. Eh, no tenían ninguna estructura, lo escogieron. Su primera aparición fue en Pasto y echó un discurso 20 juliero de que él tenía la salvación al país. Luego pasó por Armenia y después siguió para Caracas a un foro internacional. Era la época
la izquierda en Venezuela. El país estaba nadando en petróleo, pero la izquierda estaba destruyendo el progreso. No hubo industrialización, y fue el gran pecado de Venezuela, del cual Arabia Saudita está aprendiendo mucho, que con todo ese dinero no diversificaron la economía, sino que la plata entró y salió, y hoy Venezuela es la tragedia que tenemos por el chavismo. Pero volviendo al tema, el señor López Mikkelsen llevaba más o menos 15 años para esa época defendiendo todo tipo de revoluciones marxistas y reconociendo a Fidel Castro como un héroe, como su ídolo. Y de pronto en Caracas, que fue allá a participar en unas conferencias eh, sobre los temas limítrofes de Colombia y Venezuela, que siempre han sido álgidos y sin resolver, salió con semejante perla de que Colombia no, ni a Venezuela le servían los experimentos foráneos. Entonces, cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuáles son los experimentos foráneos? Se fue Ristre contra Cuba y dijo que ese experimento puede que le hubiera servido a Cuba, pero que no servía ni para Brasil ni para Perú, eh, y que mucho menos el señor Allende, que era su amigo, su amiguis del alma, iba a lograr cambios porque no estaba apuntándole a resolver lo que fuera y que definitivamente el comunismo no resolvía la pobreza. Entonces, uno se pregunta, ¿y este sujeto de qué lado estaba o qué jugaba? No, él jugaba el lopismo. Él ni era el izquierdismo ni derechismo, él era lopismo. Lo mismo que le pasa a Petro. Él no solamente que es radical en su forma de hacerle daño al país, pero fundamentalmente él es petrista. Lo mismo que el señor Trump. Antes que de derecha, él es trumpista. Entonces, López le agregó eh, que, premonizando que su gobierno no iba a hacer lo mejor, era que el atraso regional no dependía de las instituciones políticas existentes, sino del control que se tuviera sobre el comercio mundial, la brecha tecnológica, eh, no haber entendido los beneficios de la civilización para participar en ellos, haberse alejado de Europa y del primer mundo, y soltó una frase que nadie lo podía creer, que fue hasta famosa en su gobierno. Definitivamente tenemos que mirar para el norte. Eh, Luego le preguntaron, pero pues le dieron a entender, pero usted siempre ha dicho que la izquierda resuelve. ¿Qué opina del marxismo en Latinoamérica? Y se salió por las ramas como todo politiquero y dijo, es que cada país debe resolver su propio destino y no según una cartilla eh, única que nos diga qué tenemos que hacer. O sea, un malabarista de circo en la política. Pues inmediatamente los anapistas que vieron que la situación no era para hacer uniones con el MRL, que ya el general Rojas Pinilla estaba en la última etapa de su vida y no tenía la fuerza que había tenido unos años antes en el partido, y que María Eugenia pues no daba la talla para llegar a ser la presidenta a pesar de que yo era la candidata. Entonces los conservadores que han estado en el anapismo se salieron y se regresaron a su partido y le declararon amor eterno a Álvaro Gómez. Y Álvaro Gómez, que era la mata de la moral, según él, lo recibió sin problema. Entonces ahí vemos cómo juegan los politiqueros con el país. Entre tanto, Gilberto Vieira presidió en Barranquilla un Congreso Nacional del Partido Comunista, en el cual dijo que era muy importante que María Eugenia Rojas fuera la candidata de la ANAP y que en la ANAPO había muchas identidades con los proyectos del Partido Comunista, pero que no eran todos los proyectos ni la línea ideológica. Entonces, que invitaba, pero una invitación de Gilberto Vieira era una orden a los comunistas a que se integrara más bien con la Unión Nacional de Oposición, que era el primer invento de Jacobo Arenas como Unión Patriótica, y ya dijimos, lo presidía el papá de un actor muy conocido de apellido Pernia, que se movieran en ese sentido, que el Partido Comunista no le entregaba las banderas, pero le daba todo el apoyo a la
uno y no se iba a desprestigiar como partido en unas elecciones en las cuales no tendría la menor posibilidad, ya que eh, la NAPO tenía mucha fuerza con María Eugenia, sobre todo con las mujeres del país, que López Miquelsen les había volteado la espalda y luego de ser su aliado en los años 60 con Juan de la Cruz Varela, los había traicionado y que el Partido Conservador pues seguía conservando un sector de la iglesia y de la tradición que les iba a quitar votos. Entonces, la solución era apoyar la Unión Nacional de Oposición como una alternativa de gobierno que no pareciera tan radical como el comunismo, pero que estuviera perfectamente alineada con ellos. Y hay documentos en los cuales Jacobo Arenas le ordena a todas las cuadrillas de las FARC que presionen a los campesinos para que salgan a votar por la Unión Nacional de Oposición. Si este cuadro descriptivo y sinóptico de lo que pasó no se entiende en su momento, pues no podemos entender por qué las guerrillas crecieron tanto a partir del gobierno de Misael Pastrana, Alfonso López, etcétera, y luego se vincularon al narcotráfico y al terrorismo desaforado que tenemos en este momento y que sumando una cosa con la otra son los dirigentes políticos los responsables de que todo este fenómeno haya virado así. Porque ¿cuántos elementos hay en este análisis? Muchísimos. ¿Cómo andaba la NAPO? ¿Cómo andaba el Partido Comunista? ¿Cómo andaban los liberales? ¿Cómo Alfonso López cambiaba de posiciones ideológicas, como cambiarse de ropa interior, sin la menor ruborización de lo que estaba sucediendo con la desgracia que vivía Colombia? Mi coronel, ¿qué sucedía entre tanto en la NAPO y el Partido Conservador? Pues que ellos no tenían claridad y no sabían si unirse a López Miquelsen o no. Y por eso nombraron al señor Gómez como candidato del Partido Conservador en una falsa unidad que la hicieron entre doña Berta y él, solo para buscar que no ganara Alfonso López, pero era imposible. Entonces comenzaron a hacerle coquitos a los anapistas que se han vuelto rojaspinillistas desde el Partido Conservador para que regresaran, y en efecto regresaron algunos. Eh, Promovieron mucha campaña conservadora contra López Miquelsen y contra los comunistas y la NAPO, diciendo que eran la perdición del país, pero queda demostrado que eran unas corrientes muy grandes, mal orientadas, sí, pero fuertes, porque agrupaban a muchas personas. Todo producto de que no ha habido partidos políticos en Colombia y es un reflejo lo que ocurre en ese momento del fracaso que fue Frente Nacional. Interpretarlo de otra manera y echarle la culpa a un tubo es simplemente seguir navegando en la politiquería que nos ha llevado a donde estamos. ¿Cómo podríamos evaluar la posibilidad real de la paz total de Petro con base a la evolución acumulada de varias décadas de terrorismo comunista contra Colombia? Hemos reiterado muchísimas veces aquí que el problema político de un país es su clase política, es su división política, es la falta de partidos, es la falta de dirigentes con visión estratégica y unidad de conjunto. Pues al analizar este cuadro complejísimo, como vemos, guerra desatada en Antioquia que aún no termina, problemas de violencia en Urabá y Córdoba que aún no terminan, violencia en las minas del occidente de Boyacá y un robo descarado al erario público por parte de unas mafias que aún no terminan, crecimiento cualitativo y cuantitativo del ELN que aún no termina, violencia instigada por el Partido Comunista y las FARC que aún no termina, el Partido Comunista haciendo N cantidad de trapacerías para sostenerse y aún no termina eso, divergencias internas en el Partido Conservador y el Partido Liberal y populismos que aún no terminan, pues quiere decir que el escenario que no permitió la paz, entre otras cosas, del señor López Miquelsen ni del señor Pastrana en los años 70, no ha cambiado. Y si no ha cambiado ese escenario y se sigue haciendo más de lo mismo, es demasiado iluso creer que el cambio se va a producir y va a haber una paz total cuando los intereses de los grupos terroristas están muy ligados al desgobierno y a los
oscuros intereses y componendas personales de los dirigentes de turno. Síntesis, es imposible que el señor Petro logre alguna paz concreta favorable a Colombia con el ELN porque el escenario sigue siendo el mismo e igual de complejo. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie. Al cierre de la presente emisión, mi coronel, usted nos puede plantear algunas reflexiones acerca de las exitosas operaciones de la Cuarta Brigada contra los grupos terroristas del EPL y el ELN en los Llanos del Tigre, del municipio de Montelíbano, Córdoba, y en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, en julio de 1973. Mi coronel, de este tema, viéndolo en el contexto geopolítico, geoestratégico, geohumano que acabamos de dilucidar, surgirían muchas reflexiones, ¿no? Pero tal vez enfoquémosla en una sola. El escenario político lo construyen los dirigentes políticos y los partidos con sus acciones, no con sus argumentos ni con sus declaraciones como las de López Miquelsen en Caracas, desprendiéndose tajantemente del comunismo. Son sus acciones mediocres, su incapacidad para conducir acertadamente a los pueblos y su malévola intención de sacar siempre intereses y beneficios personales, a pesar de que están viendo el daño que le hacen al país, pero es tal su egocentrismo, su vanidad y su podredumbre mental que prefieren sacrificar a Colombia para obtener sus beneficios. Si ese escenario era tan similar al de ahora, eh, la única solución que le queda a Colombia es por primera vez en su historia estructurar un partido político ajeno a toda esa descomposición y trabajar intensamente para que el proyecto se desarrolle por etapas y logre darle un vuelco al decurso de la vida nacional. Si no se hace así, la reiteración de todos estos factores y fenómenos derivados de la pésima conducción política seguirán per secula seculorum en nuestro eh, ámbito de vida nacional actual y futura. Adelante, mi coronel, con sus comentarios para hoy.
Sí, muchas gracias. Es para la Fundación tener presente que originalmente el EPL surgió en 1967 como la expresión armada del Partido Comunista Colombiano marxista-leninista bajo la ideología maoísta de la Guerra Popular prolongada que los llevaría de las zonas rurales a la urbana instaurando juntas patrióticas. En esta región del Sinú, el EPL se esforzaba por el reclutamiento, ya que había perdido muchos de sus guerrilleros debido al mal liderazgo y ejecución de sus acciones guerrilleras bajo la dirección de Pedro León Arboleda. La situación de esta vertiente urgente se hizo difícil para el proyecto revolucionario, ante todo por factores a decir, el debilitamiento causado al EPL por cercos militares, la pérdida en combate de varios de sus principales dirigentes políticos y comandantes militares, además de la crisis política al seno del Partido Comunista Colombiano. Los permanentes enfrentamientos y dificultades con el exdeportista Libardo Mora Toro no les permitía mantener su orientación político-militar. Para el ELN, Amalfi fue su zona de retaguardia estratégica para el acrecentamiento de esta organización delictiva al suroccidente de Anorí, donde tropas del Ejército Nacional dan de baja a Manuel Vázquez, segundo al mando del ELN, y Antonio Vázquez, y fueron los últimos en caer en combate en la noche del 18 de octubre en la orilla occidental del río Porce, en la finca del Artillero, con unos 30 guerrilleros más o menos. Como vemos en pleno gobierno del Misael Pastrana, esta región del país, como actualmente nos encontramos, donde el gobierno central, alejado de su realidad, estos guerrilleros eran ley y orden, quienes, detrás de los fusiles y la intimidación, hacían y deshacían, y fue las tropas del ejército quienes permitieron restablecer el orden allí. Estos capítulos diarios de la Fundación nos permiten mostrar los hechos reales no amañados como fueron transcritos por la Comisión Relatora del Informe de la Verdad y los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Muchas gracias. Exactamente. Se ha oído el rábano por las hojas, no se ha ido a los orígenes del problema, no se ha entendido la fenomenología geopolítica y geoestratégica, mucho menos la geohumana, y seguimos hablando de paz y de solución a un problema que es endémico y no se resuelve con pastillitas, sino con quimioterapia. Esta tarde tendremos un análisis nuevamente de lo que debe ser un partido político prospectivo en Colombia, resarciendo puntos, tocando otros y volviendo al epicentro del problema, porque esto es de repetir y analizar, de repetir y analizar para ir consolidando y decantando cada vez más los conceptos como el crisol al fuego. A todos un feliz día, que Dios nos acompañe y mil gracias por su participación. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día para todos.